Bueno, estamos en el tercer bloque, en el segmento de salud, visitamos la clínica y lo invitamos al doctor Marino a charlar nuevamente en el living de acá del canal. Bueno, charlando de una patología que también nos estuvieron preguntando por allí y el doctor va a estar brindando sus conocimientos para esta patología. ¿Lo vemos, señor director? Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, buenas noches. Habíamos estado hablando de pacientes celíacos, que bueno, la verdad que la persona que se comunicó con nosotros, bueno, y agradeció la charla y la información y bueno, nos pidió el Face y usted todo lo que había brindado hoy para que se puedan informar. Hablando de los pacientes celíacos, había quedado son pacientes que bueno, tienen una probabilidad de tener colon irritable, ¿puede ser esta patología? No, en realidad el colon irritable es una consulta bastante frecuente y digamos que tiene algunos síntomas en común con la celiaquía, pero ni ahí de la gravedad. Antes de esto quiero agregar dos cositas que quedaron en el programa anterior de celiaquía. Por ejemplo, los que tienen trastornos tiroideos, hipertiroideos, hipotiroideos, también tienen tendencia o podrían ser eventualmente celíacos. Los de baja estatura, por ejemplo, muy bajos, que llama la atención, chicos de muy baja estatura, de bajo peso, o al contrario, como dije, de obesos. Uno debería, o los médicos deberían sospechar y interrogarlo un poco y eventualmente pedir los análisis. Básicamente eso, el resto quedó, creo que, más o menos claro. Ahora bien, ¿qué es el colon irritable? Famoso colon irritable. Es un trastorno funcional del intestino grueso. Otra vez, el colon. ¿Qué quiere decir un trastorno funcional? Quiere decir que no hay un problema orgánico, es decir, él no tiene un tumor, no tiene un trastorno de la mucosa, como hablábamos de la enfermedad celíaca. Simplemente el intestino grueso funciona mal. Por decirlo de una manera grosera, funciona de más. Como fácilmente irritable, como el tipo que es loco, nervioso y se enoja fácil y pelea. Bueno, el intestino grueso de los irritables, los del colon irritable, tiene la particularidad ante cualquier circunstancia adversa que le toque enfrentar en la vida, se manifiesta más. Por lo tanto, lo que dijiste es importante, tiene una relación muy estrecha con la cabeza. La parte emocional. Claro, exactamente. Es una enfermedad psicosomática. Y después podemos hablar de enfermedades psicosomáticas que son varias, por ejemplo el asma. Pero bueno, ¿qué quiere decir psicosomática? Que psico lo está diciendo la palabra, psicológico de la cabeza, y somática de soma, cuerpo. Quiere decir que son enfermedades que las tiene el cuerpo, por eso soma, pero están muy influenciadas por la psiquis, por la cabeza. Entonces el tipo que es nervioso, que tiene esa posibilidad, tiene, no necesariamente, pero tiene tendencia a padecer esto que es el colon irritable. A ver, para que sea claro, un trastorno funcional, quiere decir que funciona mal. ¿Vio un motor que regula mal, señor, señora? Bueno, señora no, señor, ¿usted vio cuando regula mal un motor? El motor no quiere decir que no ande, anda, pero anda mal. Usted va, le corrige los chicleres o le corrige la inyección, en el caso del auto moderno ahora, y seguramente va a volver a funcionar si era ese problema, porque no tiene un desgaste en las bielas, en los cojinetes o en los pistones. No tiene problema, o en el árbol de leva. Tiene un problema en el funcionamiento que se corrige con algunos ajustes. Bueno, exactamente lo mismo pasa con el colon irritable. ¿Qué tiene el colon irritable en común o parecido a la enfermedad celíaca? Tiene distensión abdominal, hinchazón de panza, cierta relación con la harina, pero no porque tenga un problema en la mucosa, sino porque las harinas en general son de producir meteorismo. A ver, señora, usted se come 4 bollitos. Digo bollitos porque es un término muy común de los viejos, de cuando éramos factura, los bollitos, claro, comprar bollitos. En el interior uno va a comprar bollitos. En la ciudad va a comprar facturas, es distinto. Y acá comemos masitas y en la ciudad comen galletitas. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno. Hablamos de lo mismo, pero en terminología diferente. Lo aclaro por las dudas. Usted se come 4 bollitos, señora, 4 facturas, con una pava de mate. Es muy probable que se le infle la panza y tenga gases y esté complicada porque la harina en general es flatulenta. ¿Qué otra cosa tienen los de colon irritable? Tienen dolor.
abdominal difuso, es decir, le duele la panza, pero en un lugar muy específico. Le duele un poco a la izquierda, un poco a la derecha, un poco al medio. Son esos pacientes que vienen y no están saben decir dónde más o menos le duele. Enfocarlo. ¿Qué más tienen? Tienen diarrea, pero no la diarrea del celíaco que dejan una cantidad de materia fecal impresionante, medio blanquecina y que flota en el agua. Insisto, es muy importante. El colon irritable tiene diarrea como cualquier otra diarrea, inexplicable. O sea que no es que comió nada raro, algo que le pudo haber hecho mal, no tiene una gastroenterocolitis virósica. El tipo está bárbaro, pero de golpe un día arranca con una diarrea y dice, ¿qué quisiste? Nada, comí siempre lo mismo, pero me dio diarrea. Y usted sabe que la semana pasada tuve seco de vientre, le dice el tipo. ¿Y a usted le pasa seguido? Y sí, es raro, porque por ahí estoy un mes medio seco de vientre, que voy cada 3 o 4 días, por ahí de golpe tengo 3 días de diarrea, porque sí. Bueno, ojo, atente, doctor, ahí puede estar el problema y uno tiene el deber de investigarlo clínicamente. Y también quiero decir otra cosa, el diagnóstico de colon irritable es el 90% clínico y uno puede confirmarlo con algunos estudios como las colonoscopías o el colon por enema, que le van a mostrar algunas imágenes particulares que uno lo ayudan a hacer el diagnóstico. Pero más que nada la sospecha y el diagnóstico, como siempre, la clínica es soberana, decían mis maestros, y tienen razón. Bueno, como usted recién decía, pero cuando un paciente llega al consultorio sin saber que tiene esta patología, sí. ¿Cuál es la sintomatología más frecuente que le cuenta, que le dice que le pasa? El dolor abdominal difuso y la inflamación de panza y muchos gases. Muy inflado, siente mal, raro. No puede relacionarlo con una comida, él no tiene, digamos, mucha explicación para lo que le pasa. Come siempre lo mismo y Exacto. le pasa esto. Y las alteraciones del tránsito intestinal. Esto es constipación alternado con diarrea, que no tiene ninguna razón, digamos, técnica. El tipo se comió un cordero con helado después encima y le agarró diarrea. Bueno, puede ser. Claro. Pero el tipo no, comió un bife con ensalada y tuvo diarrea. ¿Y por qué? Y bueno, porque probablemente pueda tener un colon irritable. Entonces, tiene alguna relación, porque en definitiva es un trastorno del intestino, con la enfermedad celíaca, pero ni ahí de la gravedad, y se cura, entre comillas, porque en realidad habría que curar la cabeza primero, pero se atenúa bastante los síntomas con medicación específica que existe y bueno, usándola en la dosis adecuada vuelvo a decir lo mismo, la insistencia y la sospecha del médico, uno puede hacer lo que se llama prueba y error, uno puede medicarlo con esa droga específica y si mejora, bingo, tenía razón, era un colon irritable y a lo mejor se salva de la colonoscopía y de varias cosas más que no son demasiado cómodas. Pero como usted dijo, tiene cura o por lo menos control. Control. Y la otra cosa que es muy importante, el paciente no le va a pasar nada, va a tener un poco de molestia, más, menos, depende su grado de alteración psicológica, digamos, pero va a sobrevivir y no va a tener ningún problema, a diferencia de los celíacos que pueden sí tener otro tipo de enfermedades secundarias al síndrome malabsortivo que tiene la celiaquía. Bueno, pasamos a otro tema. El tema de, bueno, ya pasó el invierno, qué sé yo, pero bueno, sigue estando la gripe. La gripe que es, bueno, cuando uno va al médico le dice, bueno, es un estadio que tenés de 10 días, más allá que te demos un medicamento para que puedas llevarla mejor. Cuénteme un poco el tema de la gripe. Yo en realidad hablaría de enfermedades virales. La gripe, como todo el mundo conoce, es una enfermedad virósica, que se cura con 7 días de tratamiento. ¿Qué quiere decir virósica? Perdón. Que es secundaria a un virus. O sea, es producida por un virus. Hay infinidad de enfermedades virósicas, por ejemplo las eruptivas, rubiola, sarampión, varicela, papera, bueno, qué sé yo, cualquier enfermedad que tenga virus tiene una sintomatología particular. Pero quería decir esto, el enfermo, la gripe se cura con 1 semana de tratamiento o 7 días sin tratamiento. Es decir, que es lo mismo. Es lo mismo. Y eso lo digo porque a veces resulta bastante complejo para el médico convencer sobre todo a la familia, si se trata de un chico, de que la gripe o cualquier enfermedad virósica tiene un proceso de incubación y de desarrollo de la enfermedad que oscila entre 5 y 9 o 10 días, que es inevitable y es así,
y tiene síntomas y tiene fiebre alta, sobre todo en picos, mucha fiebre, chuchos de frío, decaimiento, dolores musculares, tos, dolor de garganta, muchísimo dolor de garganta. Usted sabe lo que me duele la garganta, y no le mire, tiene la garganta roja, pero no tiene placas, no tiene pus, no tiene una amigdalitis, tiene una angina roja viral. Entonces, es bastante difícil la tarea del médico para convencer al familiar, sobre todo, insisto, si se trata de un chico, de que no hay que hacer nada. Es decir, agua y ajo, decían en una época, pero bueno, voy a agregar el resto de lo que viene después del ajo. Pero en realidad es agua por varias partes, agua por la boca, agua en vapor, agua como usted quiera, fría, caliente, medicamentos para bajar la fiebre, Novalgina, paracetamol, ibuprofeno, cualquiera de los medicamentos antipiréticos, a altas dosis. No hay que pijotear el antipirético porque a ver si es mucho y le hace mal, salvo que usted sea una locura y se tome un frasco por día, no va a tener inconvenientes, pero no tiene que tener fiebre alta, porque la fiebre alta puede provocar en pacientes que tienen tendencia convulsiones febriles, por ejemplo, y el susto es grande, no pasa nada, nadie se muere de eso, pero la verdad que produce mucha alarma en los familiares. Sí. Entonces, ¿por qué el médico o algunos médicos, porque la verdad es que algunos debo sacarlos de la clasificación, ¿por qué algunos médicos somos tan reticentes a usar antibióticos? Primero porque no tiene ningún sentido usarlos. Si usted tiene una gripe o una enfermedad virósica, la que usted quiera, elija la que le parezca, el antibiótico al virus no le hace absolutamente nada, de nada, cero, nada. ¿Con qué se trata? Con medicamentos sintomáticos. ¿Qué quiere decir sintomáticos? Síntomas. Dicho sea de paso, la fiebre no es una enfermedad, es un síntoma que está diciendo que en este momento o dentro de 2 o 3 días el paciente va a tener una enfermedad, una rubiola, una gripe, una varicela o una enfermedad bacteriana, una neumonía, por ejemplo, una otitis, una amigdalitis, puede ser, pero ningún médico puede adivinar lo que va a pasar dentro de 3 días. No, porque hay pacientes que van, que dicen, hoy tiene 39, al otro día vuelve, y doctor, sigue con fiebre, nada más que eso tiene y no nada más, y vuelve y sigue teniendo fiebre. Bueno, es que es complejo y uno tiene que hacer equilibrio entre la tentación de darle medicación así sin ningún diagnóstico, que es incorrecto, al contrario, diría que es muy incorrecto. ¿Por qué? Porque si usted tiene una enfermedad viral cualquiera, pero como los virus producen disminución de las defensas del organismo, las bacterias que andan dando vueltas por el aire, por la boca, por todos lados, son oportunistas. Entonces dicen, mira, a este tipo le bajaron las defensas, bingo, apuremos ahora, metámonos y provoquemos, vamos a ver si nos podemos meter en algún lado, como los bichos sobre la propaganda de los insecticidas, bueno, más o menos lo mismo, están ahí, están dialogando, mira, el tipo se bajó la defensa, ¡boom!, se mandan neumonía. Pero la neumonía no arranca el primer día, que el tico tiene fiebre, ¿no tendrá una neumonía? No. Claro. Obviamente que existen las neumonías que empiezan hoy, pero son gravísimas y casi diría 90% mortales y excepcionalmente raras. Claro. La neumonía es una complicación de una enfermedad viral la mayoría de las veces, que empieza o puede empezar al 6º, 7º día de evolución, 5º día, no antes, muy difícil que empiece antes. Por lo tanto, si uno ve un paciente con fiebre, dolores musculares, decaimiento, dolor de garganta, y lleva 5 o 6 días con fiebre alta, y uno no tiene ninguna otra cosa que lo oriente, no se ve nada, bueno, no está mal hacer una placa de tórax para descartar una neumonía, o hacer un análisis para ver si tiene los glóbulos blancos altos, lo que indicaría que tiene una enfermedad bacteriana asociada a la virosis inicial, porque si tiene una virosis, los glóbulos blancos están bajos, claro, nunca están altos, porque justamente lo que provoca la virosis es disminución de las defensas. Entonces, ese dato es muy importante porque la presión uno la vive cuando uno tiene varios años de lomo, varios años de espalda, como yo acá, 30 años en Macachín, uno por ahí se la puede bancar un poco más y convencerlo de que hay que esperar, pero a veces resulta difícil porque yo entiendo, la madre o el padre tienen miedo de que el chico tenga otra cosa o pueda tenerla. Bueno, si la va a tener, señora, la va a tener, yo no puedo evitarlo. Por ejemplo, supongamos que el chico tiene una virosis y algún bicho oportunista se mete al cuerpo aprovechando que están las defensas bajas y termina al 6º o 7º día de su virosis inicial con una meningitis bacteriana.
y yo le di antibióticos 2 días antes. Bueno, hice una cagada importante, disculpen la expresión. ¿Por qué? Porque yo no voy a curar la meningitis con el antibiótico pedorro que le doy por boca, que necesita un tratamiento muy agresivo y eventualmente terapia intensiva y antibióticos por vía parenteral a altas dosis. No la voy a curar, pero sí voy a lograr que la sintomatología de la meningitis tarde en aparecer, por lo tanto el diagnóstico se haga más tardío, y lo que es peor todavía, si yo le di antibióticos, cuando quieran analizar el líquido cefalorraquídeo, que le van a pinchar la espalda para sacar un poco de líquido y analizarlo, se van a encontrar con que los cultivos le van a dar negativos. ¿Por qué? Porque está tomando antibióticos por el antibiótico. Y no sirven de nada, pero sí sirven para negativizar los cultivos, y por lo tanto los médicos que atenderán después ese chico con meningitis no van a saber qué antibiótico darle porque el cultivo le va a dar negativo. Entonces tienen que darle a ojo 3 o 4 antibióticos a ver si con alguno le pegamos. En cambio, si ese chico no hubiera estado medicado con antibióticos y llega con la complicación y uno hace el cultivo, en este caso de líquido cefalorraquídeo, si fuera una meningitis, inmediatamente va a tener el diagnóstico y el antibiograma correcto, va a tener el análisis que le respalde si este es el antibiótico que mata a este bicho. Claro. Y entonces por eso uno se pone porfiado y no le da antibióticos a los chicos o a los grandes que tienen un cuadro viral. Por 2 razones. Primero, no sirven para nada, y segundo, pueden provocar errores de diagnóstico posteriores. Bueno, la verdad que muy claro, doctor. He tratado de hacerlo porque yo me pongo en el lugar de otros médicos más jóvenes por ahí, que es difícil realmente convencer a la familia de que no va, de que en este momento no necesita nada. Le vuelvo a decir. Más que un antifebril. Después sí va a tener una enfermedad, pero nadie lo puede saber, ni prevenir. Ni prevenir. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos estamos viendo la próxima. Cómo no, un placer como siempre. Pasen buenas noches. Bueno.